Muy buenos días, mi gente. En esta mañana venimos con el manual de cirugía de tórax. Es una de las causas más frecuentes que se presentan por accidentes de tránsito en una población muy joven. Tenemos al hemitórax masivo, tenemos al neumotórax a tensión, tenemos al taponamiento cardíaco y tenemos a la lesión traqueobronquial. Comencemos con el hemotórax masivo. El hemotórax masivo, el hemotórax masivo se va a producir prácticamente cuando este se produce por un accidente de tránsito en la población es muy joven y este es en cirugía lo vas a ver demasiado frecuente porque estos se van a en cirugía lo vas a ver demasiado frecuente porque estos van a venir constantemente por traumatismos, ya sea por un traumatismo de hemotórax masivo, tú tienes que ingresar con un tubo de drenaje, de drenaje a nivel del hematocrito, a nivel del hematocrito de la pleura, donde vas a extraer es más del 50% del hematocrito a nivel sérico. ¿Qué vas a extraer? Vas a ingresar y extraer la parte de sangre. Entonces, si estos pacientes van a cursar con un cuadro clínico con disnea, taquicardia, taquignia, y recuerda que en estos pacientes se pueden presentar también con una ebullición del murmullo vesical. Eh, en cuanto a su examen físico, lo que tú vas a realizar al paciente, tienes que hacer una auscultación, ahí vas a encontrar matidez a la percusión y posterior a un tomatoráxico debemos de sospechar por un hemotórax, se debe sospechar que es un hemotórax. Ya, dato importante. Un dato de ese es, prácticamente tú tienes que ver si tu paciente está hemodinámicamente estable, cómo ingresa, tienes que ver la evolución o se encuentra inestable. Si uno de los casos que si tu paciente puede requerir una intervención quirúrgica de inmediato, por eso se ingresa con el tubo de drenaje. El tubo de drenaje se va a ingresar al nivel del quinto espacio intercostal, se hace la intervención con la línea axilar anterior o la línea axilar media. Entonces, con eso ya vas a colocar el tubo y nos sale para definir un hemotórax con criterios masivos, continuos o la conducta a seguir, pues si es una cirugía toracotomía abierta. De los cuales, si tu paciente te viene con estos síntomas, si está ya tu paciente está inestable, entonces tú tienes que requerir, aparte de eso, tú tienes que tener experiencia. ¿Por qué? Porque tienes que tener la experiencia para realizar estas maniobras, la detección o la prueba específica, que es mediante una radiografía de tórax, y describir prácticamente acá lo que se describe en la imagen es es una impresión diagnóstica radiopática que se aprecia en el hemitórax. Todo lo que se aprecia en la imagen, lo que es radiopaco, todo lo que es esta mancha blanca, es donde se encuentra acumulado la parte del líquido sanguíneo. Entonces tú ingresas, tienes que drenar parte de esa sangre y intervenir rápidamente si tu paciente se encuentra inestable. De acuerdo a eso, el gol estándar para el tratamiento es la tomografía, se realiza en pacientes solamente estables y debes colocarle rápidamente con un tubo de drenaje torácico a tu paciente. Los procedimientos se va a realizar una toracostomía de drenaje torácico, la colocación de un tubo de drenaje torácico para drenar la sangre que está acumulada, lo que se mencionaba, que está acumulada en la parte del hemitórax. Lo que es, cuando tú vas a ingresar, se va a extraer
mayor de 1500 mililitros de sangre o mayor a 20 mililitros por kilogramo de peso. Esto se llama un hemotórax masivo. Cuando se drena mayor de 200 mililitros por hora en las últimas 2 a 4 horas se llama hemotórax continuo. La conducta terapéutica a seguir se llama toracotomía abierta. Y eso ya es cuando tu paciente va a estar crítico, se le hace una toracotomía abierta, ingresas al colocar el tubo que nos sale para definir un hemotórax con criterios continuos, masivos o continuos. Y esa es la intervención quirúrgica que tú vas a intervenir en ese momento. Como bien, tenemos al hemotórax a tensión. Tu paciente te va a venir con una característica de una apnea súbita intensa, te va a venir con taquicardia, taquimia, te va a venir con injurcación yugular, tráquea desviada y debes pensar en la línea media de un neumotórax. Pero debemos de sospechar nosotros en un neumotórax a tensión, sobre todo la tráquea que está desviada en la línea media. Por consiguiente, el diagnóstico diferencial tenemos al tromboembolismo pulmonar, los factores de riesgo son trombosis, pensar en una TEC y diferenciarlo del hemotórax. Como bien sabemos que ya hemos visto al hemotórax, que se va a diferenciar porque el hemotórax se va a presentar en los pacientes que tienen matidez a la percusión y el neumotórax se va a presentar con una percusión de hipersonalidad, timpanismo en el neumotórax. Esas son las diferencias de los dos, de un hemotórax masivo y de un neumotórax a tensión. Por los cuales tenemos la prueba de laboratorio, que sigue siendo sensible al ECOFAST, pacientes que se encuentren inestables, y la prueba específica radiográfica de tórax, de describir como un aumento de transparencia en la radiografía. Si un neumotórax a tensión desvía las estructuras hacia el lado contralateral, ya va a haber un trauma torácico, que se va a ver mediante la prueba específica que es el gold estándar por la tomografía. Incluso un neumotórax oculto se puede encontrar. El tratamiento de inmediato sería drenaje con el tratamiento de drenaje toracostomía. Se puede realizar de una forma inmediata ¿con qué? Con una aguja larga y gruesa o angiocatéter para drenar neumotórax en tensión. Colocación en el segundo espacio intercostal con la línea medio clavicular. El tubo de drenaje, si estás en el hospital o de guardia, te toca un caso de estos, tienes que intervenir, depende de las condiciones, donde tú vas a colocar donde tú vas a ingresar ya en el quinto espacio intercostal de la línea axilar anterior o la línea axilar media, pero nunca en la línea axilar posterior. También tenemos que ingresar con el tubo de drenaje al nivel de la pleura, se hace una toracotomía mínima cerrada, es igual que la toracostomía. Es igual que una toracostomía. Y eso sería un neumotórax a tensión. Muy bien. Seguimos con taponamiento cardíaco. En un taponamiento cardíaco se tapona tu paciente va a ingresar con un cuadro agudo, ya, se tapona con más de 250 mililitros de sangre o en un cuadro crónico con más de 2 mililitros de sangre, la triada de Beck. Recordemos que acá me olvidaba que cuando tú prácticamente tuvo tu paciente en la clínica un neumotórax a tensión, vas a encontrar
Tu paciente te va a venir con estos hallazgos clínicos. Tu paciente te va a venir con una disnea caracterizada súbita, taquicardia y taquimia. Ese es un neumotórax típico que se va a presentar. Pero ya cuando se va a presentar con ingurgitación yugular, tráquea desviada, nosotros debemos de pensar que ya es un neumotórax a tensión, porque, porque la tráquea se encuentra desviada en la línea media. Ya, ese es un dato que les doy, ¿ya? Para que puedan determinar si es un neumotórax o un neumotórax a tensión. En el taponamiento cardíaco, lo que vamos a ver, como ya le mencionaba, bueno, en el taponamiento cardíaco vamos a continuar con un cuadro clínico. Se tapona con más de 250 mililitros de sangre en un cuadro clónico con más de 2 mililitros de sangre. Entonces, la triada de Beck se va a encontrar ingurgitación yugular, hipotensión arterial, ruidos cardíacos apagados. Y acá tenemos que ver unos de qué es más importante, tienes que ver el pulso. ¿Por qué el pulso, doctor? Porque el pulso puede ser que te salve la vida. Entonces, el pulso paradojal, que baja más de 10 miligramos de mercurio en la expiración. Entonces, recuerda que se presenta en otras patologías paradojales, típico en taponamiento cardíaco. Tenemos tromboembolismo pulmonar, tenemos la pericarditis constrictiva y la crisis asmática severas. Doctor, ¿cuáles son las pruebas? Las pruebas son cuando el paciente, tú tienes que verlo, a evaluarlo a tu paciente si es hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Entonces, todo paciente que es inestable se le realiza el ecofast, vemos rápidamente el hemopericardio, se le pide su radiografía, donde vamos a ver este signo. El signo que se va a hacer característica en estos casos, el signo de la botella de agua, un ensanchamiento de la silueta cardíaca por el hemipericardio. Ya las pruebas son el gold estándar, confirmar, son un ecocardiograma, y el signo específico que es el colapso de cavidades derechas, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, se encuentran colapsados. Y el procedimiento de elección es una pericardiocentesis, si el paciente está inestable o no, tenemos una guía ecográfica. Recuerda que el abordaje se le llama subcostal o subsifoidea. Si se encuentra el paciente estable, hay una guía ecográfica para external izquierda, se efectúa en el quinto y sexto arco costal por el borde cefálico de la costilla, porque en la parte inferior está pasando el borde intercostal. Muy bien, doctores. Ese sería con respecto al taponamiento cardíaco. Como bien vemos, acá tenemos a la lesión traqueobronquial. Ya es un trauma por accidente, es un trauma cerrado. Se lesiona el bronquio derecho de 1 a 2 centímetros de la carina y eso es más frecuente que se va a encontrar en la población joven por un accidente de tránsito. Lo más típico es un trauma cerrado de alta energía para que se haya una lesión traqueobronquial. Donde se va a localizar es en la zona que se lesiona en el bronquio derecho. Es un trauma abierto, la zona cervical está más expuesta y la clínica que va a cursar esto es una disnea, o sea, va a haber enfisema subcutáneo a nivel cervical o típicamente no responde al drenaje de un neumotórax. Tenemos un neumotórax que se le va a colocar su tubo de drenaje y no hay respuesta. Cuando tú ingresas y le colocas el tubo de drenaje y ves que tu paciente no tiene no hay respuesta, entonces debemos de nosotros descartar alguna fuga que puede estar persistiendo en estos casos. Las características de estudio es la broncoscopía para confirmar el diagnóstico.
Y el tratamiento quirúrgico, el tratamiento de elección es un tratamiento quirúrgico inmediato porque la tasa de mortalidad es bien alta en estos traumatismos de tránsito que puede al nivel de la carina, ¿no? Que es más frecuente y eso se tiene que intervenir rápidamente. Muy bien, espero que les haya gustado el resumen que es que les traigo para ustedes para aprender juntos conmigo. No se olviden de dejar su like a la página y seguirme para más contenidos así. Que tengan un buen día.